Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso completo de lo que es la lengua náhuatl. Vamos a iniciar con algunos aspectos. De hecho, ahorita lo que vas a empezar a abordar, a ver, son algunas advertencias, algunos puntos específicos tomados de algunos libros, por supuesto, que hemos aquí pues utilizado y estamos también ahí analizando en el estudio de la lengua náhuatl y que son de canon, es decir, de consulta común para todo el que quiera entrar en el estudio de la lengua náhuatl. Vamos a iniciar con algunas advertencias que nos va a servir para todo, para el estudio de la gramática, para el estudio de la fonética, para el estudio de cualquier cosa. Espero que con esto podamos pues partir de un punto base para que tú vayas adquiriendo todo el conocimiento de la lengua náhuatl. Pues iniciamos. Hola, ¿cómo están? Pues en esta sesión, como dice el título de de este video, de esta clase, vamos a hablar de algunas advertencias generales. Pero estas advertencias le quisimos poner así por el título de algunas páginas, de algunos libros que son de consulta general para el estudio de la lengua náhuatl, que en un momento te los voy a mencionar. Y así dice, advertencia general en muchos de ellos. Pero bueno, vamos a abordar 4 puntos. Dentro de estos escritos, dentro de estos libros, ¿vale? Vamos a hablar de la principal dificultad de estudiar el idioma y de aprenderlo, según lo que nos mencionan ellos, y vamos a hablar un poquito también de esos aspectos. ¿Por qué también vamos a hablar de los escritos del siglo XVI? Bueno, pues ahí mencionan algo. ¿Cómo se reconocen este estilo de escritos y por qué es importante mencionarlos en esta sesión? Vamos a hablar del punto número 3, en busca de una gramática. ¿Sí? ¿Por qué menciona esto? Bueno, dentro de los documentos que vamos a citar se menciona algo al respecto de la gramática de hoy en día, ¿vale? Y punto número 4, pronunciación y escritura. Espero no se haga tan largo esta sesión y requiero toda tu atención porque si tú estás estudiando la lengua náhuatl, esto te va a servir bastante. Inclusive, pues nos vamos a fundamentar en este estilo de libros, en este estilo de escritos que son de consulta general para todo aquel que quiera aprender o está en el estudio de la lengua náhuatl. Y ya si se hace un poco largo esta sesión, la voy a dividir. Ya te digo, ¿sabes qué? Te hablo en la siguiente sesión, te digo lo demás en la siguiente clase para que no se te haga pesado, ¿sale? Bueno, pues si tienes a dónde anotar, pues vamos a lo siguiente. El primer libro que vamos a ir citando y vamos a ir hablando es del libro de la llave del náhuatl. Aquí te pongo su portada y también cómo lo puedes encontrar. Este libro, de hecho aquí lo tengo yo también, es un libro conocido por todo que quiera aprender la lengua náhuatl y muchos lo consideran como tal de canon. Que quieres hablar de la lengua náhuatl, tienes que leer La llave del náhuatl de Ángel María Garibay. Y bueno, pues es verdad, si lo puedes consultar, lo puedes tomar, si así se te facilita la lectura de este libro, pues yo te lo recomiendo bastante, ¿sale? Para que tú lo puedas iniciar. Y bueno, vamos a hablar de ello en un momento. También vamos a hablar de un poco de lo que es el compendio de la gramática náhuatl. Aquí te dejo la portada también de este libro, que es de Thelma de Sullivan, de esta autora, que igual menciona un poco de la gramática, de los aspectos de la lengua en su generalidad, y bueno, ahí lo menciona en tal cual. Este libro, y al igual que el de Ángel María Garibay, tienen alguna relación, que por eso precisamente queríamos mencionarlos. Hay muchos libros más, pero para que no se haga tan larga esta sesión y esperamos llegar al punto y tú nos comprendas muy bien que queremos llegar, quisimos mencionarte estos 2 libros principales y un documento más que es el documento llamado, incluso aquí te lo voy a poner el título, Nueva Revista de Filología Hispánica. ¿Sí? Ahí lo vas a estar viendo. Esta revista está en internet. También, si tú quieres más información de estos 3 documentos, te lo dejo en la descripción de esta sesión. Bueno, ¿a qué vamos a esto? Voy a iniciar con el libro de llave del náhuatl. Yo lo voy a ir hojeando aquí. Aquí te voy a ir pasando de este lado los segmentos, las partes que vamos y me interesan. Tú lo vas a ir leyendo. Te voy a hablar sobre la página de advertencia general. ¿Sí? Como te lo digo, así lo dice, advertencia general. Por eso quisimos ponerle a esta sesión así, advertencia general.
¿Cuál es la advertencia que nos dice Ángel María Garibay en su libro? Bueno, lo principal, vamos al punto número 1. Según Ángel María Garibay, ¿cuál es la principal dificultad del aprendizaje de la lengua náhuatl? Y ahí lo dice, y aquí te lo pongo como tal, esa parte. Dice, la principal dificultad para el estudio de la lengua náhuatl mexicana o azteca es la falta de escritos en ella. ¿A qué se refiere Ángel María Garibay? Que en la falta de escritos de la lengua náhuatl, ¿cuál es la principal dificultad? Pues eso, la falta de escritos. Recuerda que tal vez, bueno, en un momento te voy explicando eso, la lengua náhuatl se divide en dos, clásico y moderno, y cada una de ellas ya tiene subdivisiones. ¿A qué se refería Ángel María Garibay con ese estilo de falta de escritos en ella? ¿Se refería tal vez a los escritos del náhuatl clásico? Posiblemente, porque este estilo de escritos, que son los códices, son escritos antiguos que no podemos, inclusive es muy difícil tener contacto con ellos para nosotros. Algunos de ellos son muy costosos o no están dentro de la República Mexicana para su consulta y tenemos que viajar a otros países para eso. Pero bueno, el Internet ya nos está mostrando algunos de ellos y esperamos puedan tener ya mucho más aportación de todos los escritos que se encuentren, que sean antiguos, referentes a la lengua náhuatl. O se refería también Ángel María Garibay a lo moderno. También sabemos que lo moderno, pues si tú vas a Internet y pones libros de la lengua náhuatl, hay muy pocos. Y los que están no están tan específicos en qué estilo de náhuatl bueno, hacen referencia, ¿verdad? Y eso puede llegar a confundirnos un poquito. Pues tal vez Ángel María Garibay se refería a esos aspectos, a ambos, tanto que escritos, falta de escritos antiguos y falta de escritos modernos. Bueno, es eso lo que menciona la dificultad. Y seguimos leyendo ahí en ese primer párrafo. Es la falta de escritos en ella que pueden ser base de su conocimiento. Mientras abundan gramáticas y estudios parciales, que esto es lo que abunda muchísimo para la lengua náhuatl, sí hay gramáticas, sí hay libros, pero como lo dice él, son muy parciales, no son concretos, como los libros que tenemos para otros idiomas, inglés, francés y cualquiera que este sea. Tú pones ahí libros de gramática y todos esos libros de gramática ya tienen una especificación, ya tienen como una estandarización. Hemos hablado también de la estandarización, que en la lengua náhuatl no la tenemos. Pero bueno, dice ahí, son estudios parciales, faltan textos o son muy costosos y raros en su edición, lo que les decía, ¿verdad? Si tenemos textos, tal vez pueden ser costosos en su consulta. Por eso es una dificultad para el estudio. Eso es lo que menciona este autor en su libro. Y bueno, de hecho, la parte que sigue es un poquito, va pegado con ello, porque al decir de la principal dificultad de la falta de escritos, ¿por qué es importante mencionar los escritos del siglo XVI en este aspecto? ¿Por qué es importante mencionarlos? Porque bueno, los escritos del siglo XVI, vamos a lo que dice aquí nuevamente en la advertencia de Ángel María Garibay, dice, me apresuro, en el párrafo número 2, me apresuro a declarar, y ruego a mi lector lo tenga siempre presente, que no me propuse facilitar el estudio del mexicano tal como se habla hoy en las diversas regiones donde se conserva aún. Si es lo que dice, bueno, les ruego a mis lectores, por favor, y es algo que hacemos también dentro de los cursos. Le rogamos a nuestra audiencia general que tengan siempre presente esto. No nos enfocamos como tal al estudio de una lengua moderna, ¿sí? Como lo dice ahí, tal como se habla hoy en las diversas regiones que se conserva aún. No, sino a qué estilo de náhuatl estudian Ángel María Garibay. Dice, sino del que suele llamarse mexicano clásico. ¿Sí? ¿Y qué es el mexicano clásico? También se le conoce como náhuatl clásico. O sea, aquel en que están escritos los documentos recogidos o redactados en el siglo XVI. Esto es lo que estudian estos autores. De hecho, ellos en sus
advertencias mencionan siempre esto. Muchos de los libros lo mencionan y yo te invito a que tú, cualquier libro que estés estudiando y que hayas adquirido o buscaste o encontraste en internet, vayas a la parte de advertencias porque muchos de ellos mencionan esto. Atención, todo lo que voy a hablar dentro de mi libro, dicen estos autores, lo voy a basar en lo que ya está, en los escritos del siglo XVI, a lo que conocemos como náhuatl clásico. A eso se le conoce como náhuatl clásico, a los escritos del siglo XVI, que terminando de leer esta parte, dice a raíz de la conquista y a más tardar hasta mediados del siglo XVII. Este estilo de escrituras son las que se basan muchísimo para su estudio dentro de la lengua náhuatl clásica. Y estos libros tienen ese estilo de análisis, un análisis clásico, un análisis de escritos del siglo XVI. Lo mismo pasa con lo de la gramática, del compendio de la gramática, más bien, el compendio de la gramática náhuatl de Thelma de Sullivan, que igual en la parte de advertencias, inclusive ahí te lo voy a poner, menciona lo mismo. Los ejemplos que ilustran esta gramática han sido tomados en gran parte de textos del siglo, ¿qué siglo? XVI, ¿sí? Principalmente de los códices matritrenses y florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Son códices que en ellos se basan. Thelma de Sullivan menciona esto, se basa en esos dos estilos de códices, los de Fray Bernardino de Sahagún y los de matritenses. Pero bueno, Ángel María Garibay se engloba en otros más, ¿sí? Eso es lo que queríamos llegar. Muchos de los libros que tenemos y que podemos consultar se basan en este estilo de estudio de los escritos del siglo XVI y es a lo que llaman náhuatl clásico. Eso es el llamado náhuatl clásico. Entonces, ahí viene el aspecto. ¿Qué estilo de náhuatl vamos a hablar y qué estilo de náhuatl vamos a estudiar? Si tú quieres consultar algún libro como estos, vas a centrarte y vas a enfocarte en el estudio del náhuatl clásico. O sea, en el escrito, los escritos del siglo XVI, tal como lo dicen estas aportaciones. Y muchos de ellos mencionan que incluso son gramáticas aún pues no muy llenas, ¿no? No muy completas, sino que todavía falta el estudio, más estudio para que sean tomadas como completas y tal cual como base. Pero aún así, estos libros, pues claro, yo te digo, te menciono solamente dos, pero hay muchísimos que tú puedes consultar y muchos de ellos tienen este estilo de advertencias, ¿sí? En resumen, ahorita vamos 2 puntos. Ángel María Garibay menciona que la principal dificultad del estudio de la lengua náhuatl es la escasez de textos. Y ahí dejo a criterio tuyo a qué se referiría, a qué escasez de textos, antiguos o modernos. Y bueno, tal vez si tú me preguntabas o me preguntas, puede ser de los dos, ¿sí? Ya dijimos, los antiguos, porque es difícil incluso un poco conseguirlos, los reales, los actuales, ¿verdad? Ya con el internet esperemos que se pueda. Y los modernos por igual, porque tal vez los que tenemos, algunos están escritos en una forma, otros en otra, tienen distintas partes, distintas formas de decir alguna palabra, pero esto es parte de lo que vamos a hablar en el punto 3 y punto 4. Y como te decía, para no hacerlo tan largo, te espero en la segunda parte de este video. Por favor, no lo dejes de ver porque esto yo creo es una de las cosas más importantes que vamos a hablar y que igual lo dice en este estilo de libros y te voy a mencionar algunas cositas más, ¿sale? No dejes de ver la próxima lección. Nos vemos.